La vigilancia debe ser una intervención fundamental en cualquier programa contra la malaria, pero es especialmente importante en los esfuerzos de eliminación de la enfermedad. En esta sesión de la Unidad 5 presentaremos la detección de casos. Al final de esta sesión deberás ser capaz de especificar el papel de la detección pasiva y activa de casos en la eliminación de la malaria. Describir las consideraciones clave para elaborar una definición de caso sospechoso. Diferenciar entre los enfoques proactivos y reactivos de detección de casos e identificar las poblaciones en las que puede ser necesaria la detección activa de casos para lograr la eliminación. En este módulo hablaremos del primer paso del proceso de vigilancia, la detección de casos. Los casos sospechosos de malaria deben detectarse rápidamente para responder con eficacia y reducir la transmisión. La detección pasiva de casos es la columna vertebral de los esfuerzos de vigilancia en todos los entornos. Sin embargo, hay lugares y circunstancias en los que la detección pasiva de casos debe complementarse con la detección activa de casos. Examinaremos lo que significa la detección de casos pasiva y activa en la siguiente diapositiva. Los casos sospechosos de paludismo pueden identificarse mediante dos métodos, la detección pasiva y activa de casos. La detección pasiva de casos o vigilancia pasiva significa que los pacientes acuden por iniciativa propia a los centros de salud o a los trabajadores sanitarios de la comunidad en busca de atención para su enfermedad. Por definición, los casos que se detectan pasivamente serán sintomáticos. Decimos que el caso se trata pasivamente porque no hay necesidad de que un trabajador sanitario salga a la comunidad a buscar el caso. Sin embargo, pasivamente no es un gran descriptor porque sigue habiendo mucha actividad por parte del sistema sanitario para recibir, identificar como caso sospechoso, realizar pruebas y registrar el caso. La detección pasiva de casos es la columna vertebral de la vigilancia de la malaria en todos los entornos, incluida la eliminación. Los programas contra la malaria deben intentar tener una buena detección pasiva de casos de malaria en todas las partes del país. Sin embargo, como aprenderemos dentro de un momento, puede haber algunos momentos o algunos lugares en los que la detección pasiva de casos deba complementarse con la detección activa de casos. La detección activa de casos o vigilancia activa requiere que los trabajadores sanitarios salgan a la comunidad, fuera de los centros sanitarios, para buscar casos. La detección activa de casos puede encontrar a personas sintomáticas pero que aún no han buscado atención, o puede encontrar a personas con pocos síntomas o sin síntomas que no están motivadas para buscar atención. En los entornos de eliminación, la detección activa de casos puede ser necesaria para complementar la detección pasiva de casos. La detección activa de casos puede ser necesaria cuando y donde haya poblaciones que experimenten barreras a la atención sanitaria, ya sea percibidas o reales. Por ejemplo, los refugiados, los trabajadores migrantes, los nómadas o las personas que se dedican a actividades ilegales o ilícitas pueden estar real o efectivamente excluidos del uso del sistema sanitario público de un país. Pueden tener miedo o ser reacios a buscar atención sanitaria. La detección activa de casos puede ser la única forma de llegar a estas poblaciones. La detección activa de casos también podría ser necesaria durante los brotes, mientras se mejora la detección pasiva de casos. La vigilancia activa podría, en algunos casos, ser capaz de reducir el tiempo entre el inicio de los síntomas y la búsqueda de atención, y reducir así las posibilidades de transmisión ulterior. Sin embargo, aún no existen pruebas convincentes de que la detección activa de casos reduzca la transmisión de la malaria, sobre todo cuando ya existe un sistema de vigilancia eficaz de detección pasiva de casos. Detección pasiva de casos. Ahora que entendemos la diferencia entre la detección de casos pasiva y activa, repasemos los pasos básicos para identificar un caso. El primer paso a la identificación de un caso es el desarrollo y el uso de una definición de caso para un caso sospechoso de paludismo.
Una definición de caso es un conjunto de síntomas o características de las personas que las hacen altamente sospechosas de paludismo y, por lo tanto, indican que deben someterse a pruebas diagnósticas. El personal sanitario debe entender la definición de caso y cómo aplicarla para encontrar casos sospechosos. Hablaremos de la definición de caso sospechoso en la siguiente diapositiva. Cuando los pacientes acuden a un establecimiento de salud, un trabajador sanitario los someterá a un examen para determinar si cumplen la definición de caso sospechoso. El examen o cribado se produce cuando el trabajador sanitario hace preguntas al paciente sobre sus síntomas y quizás sobre otras características. A continuación, todos los pacientes que cumplen la definición de caso sospechoso son sometidos a pruebas diagnósticas y todos los casos positivos reciben tratamiento. Los pacientes con sospecha de paludismo deben someterse a una prueba de paludismo, es decir, a un diagnóstico parasitológico, para confirmar que se trata de un caso de paludismo. Las pruebas pueden ser microscópicas o de diagnóstico rápido, como aprenderemos en la unidad 4. Todos los casos positivos necesitan recibir el tratamiento adecuado, tal y como se indica en las directrices nacionales de tratamiento. Todos los casos negativos necesitan exámenes y pruebas adicionales para determinar la causa de su enfermedad y puede ser necesario derivarlo. ¿Cómo sabemos qué pacientes deben someterse a las pruebas diagnósticas de la malaria? Hemos mencionado que el primer paso de la identificación de casos es el desarrollo de una definición de caso sospechoso. Una definición de caso sospechoso es un conjunto de criterios que se utilizan para decidir si hay que hacer o no la prueba de la malaria a alguien. Por ejemplo, la definición de caso sospechoso podría ser fiebre más dolores corporales o fiebre con viaje reciente. Incluso podría incluir características de las personas, como hombres adultos con fiebre o antecedentes de fiebre. Las personas cuyos síntomas o características coinciden con la definición de caso se someten a pruebas de malaria. Desarrollar una definición de caso para la malaria no es fácil porque la malaria causa una serie de síntomas. Debemos ser claros y francos desde el principio. No existe una definición de caso perfecta que identifique el 100% de todos los casos de paludismo, ni que descarte el 100% de los casos en los que el paludismo no es la causa de la enfermedad. Pero a pesar de la falta de una definición de caso perfecta, necesitamos criterios que guíen las decisiones sobre quién debe someterse a las pruebas del paludismo. Pensemos en la mejor manera de construir una definición de caso útil. Repasemos cómo la sensibilidad y la especificidad de una definición de caso pueden cambiar el número de pruebas que se realizan y la probabilidad de que se encuentre en caso positivo de paludismo. En esta diapositiva tenemos a todas las personas que acuden a una clínica porque se sienten mal. Algunos de estos pacientes tienen paludismo, pero la mayoría no. Hemos decidido utilizar una definición de caso muy sensible. Una definición de caso sensible puede ser la basada en la fiebre, que podría determinarse mediante un informe subjetivo de fiebre por parte del paciente o una medición de la temperatura corporal superior a 37.5 grados Celsius. Nuestra definición de caso se ilustra con este círculo rojo y todas las personas cuyos síntomas coincidan con la definición de caso caerán dentro del círculo. Si tenemos una definición de caso muy sensible como fiebre, entonces incluiremos casi todos los casos de paludismo. Así que nuestra definición de caso nos ayuda a identificar casi todos los casos de paludismo. Sin embargo, también acabamos analizando a muchas personas con fiebre que no está causada por la malaria. Es probable que su fiebre esté causada por otra cosa y tendremos que hacerles pruebas diagnósticas adecuadas para determinar sus enfermedades. Estas pruebas innecesarias para detectar el paludismo podrían agotar nuestros recursos de pruebas diagnósticas. Si utilizamos una definición de caso menos sensible pero más específica, como fiebre más antecedentes de viaje en los últimos 30 días, realizaremos pruebas a menos personas. Pasaremos por alto muchos de los verdaderos casos de paludismo, pero realizaremos pruebas a muy pocas personas que finalmente no tengan paludismo. En última instancia, la definición de caso sospechoso debe equilibrar el requisito de sensibilidad, es decir, detectar todos los casos con la necesidad de especificidad, para evitar realizar pruebas a demasiadas personas que no tienen paludismo y agotar los recursos. Lo complicado en un contexto de eliminación es encontrar el equilibrio adecuado entre una definición de caso muy amplia que con seguridad detectará todos los casos de paludismo, pero que dará lugar a pruebas innecesarias para muchas personas que no tienen paludismo,
y una prueba muy específica que pasara por alto muchos casos verdaderos. ¿Qué es más importante? ¿Una prueba sensible que probablemente detecte la mayoría de los casos, si no todos, o una prueba específica dirigida a las personas con más probabilidades de tener paludismo? En los entornos de eliminación, la sensibilidad tiene una importancia primordial. Queremos encontrar todos los casos que puedan estar produciéndose. Pero, como acabamos de ver, el inconveniente de una definición de caso muy sensible es que utilizaremos muchos recursos para las pruebas y acabaremos teniendo solo unos pocos casos. ¿Cómo podemos equilibrar la necesidad de sensibilidad con la necesidad de utilizar una cantidad razonable de recursos? Una cosa que pueden hacer los programas nacionales contra la malaria para equilibrar esta cuestión es variar la definición de caso sospechoso dentro del país y según la estación. He aquí un ejemplo de cómo podría cambiar la definición del caso dentro de un país y según la estación. El país se divide en 3 estratos. En el estrato A hay niveles de moderados a altos de transmisión local y se considera un entorno de reducción de la carga. No se realizan investigaciones de casos porque hay demasiados, pero, obviamente, seguimos necesitando detectar, diagnosticar y tratar los casos. En el estrato A, que es como la mayoría de los países donde la malaria es endémica, la OMS recomienda una definición de caso sospechoso que exige fiebre o antecedentes de fiebre sin otra causa evidente. Esta definición es muy sensible, pero el nivel de transmisión es lo suficientemente alto como para que sea probable encontrar muchos positivos. En el estrato B, la zona se encuentra en la fase final, acercándose a la eliminación. Los casos se investigan y posteriormente se clasifican como importados o locales. En el estrato B, podría permitirse que la definición de caso sospechoso variara según la temporada. Durante la temporada de transmisión o durante el periodo que solía ser la temporada de transmisión, debería haber una mayor sospecha de paludismo y la definición de caso debería establecerse como la más sensible. Sin embargo, fuera de la temporada de transmisión, la definición de caso puede hacerse más específica para reducir la cantidad de pruebas innecesarias. La definición de caso sospechoso podría basarse en la fiebre o los antecedentes de fiebre con el requisito adicional de que el paciente haya viajado a una zona de riesgo. Esto reduce la cantidad de pruebas necesarias, a la vez que minimiza las posibilidades de pasar por alto un caso. En el estrato C ya se ha logrado la eliminación y la zona está trabajando para evitar el restablecimiento. Como resultado, normalmente solo hay casos importados. En estas zonas, la definición no cambia necesariamente con la estación. Los pacientes se someten a la prueba si presentan fiebre o antecedentes de fiebre y han viajado a una zona donde la malaria es endémica. Sin embargo, para evitar pasar por alto un caso local poco frecuente o el comienzo de un rebrote, la definición de caso sospechoso debe incluir también a cualquier persona con fiebre que no responda al tratamiento de otras enfermedades comunes. Este último criterio ayudará a garantizar que no se pase por alto un caso autóctono poco frecuente, aunque pueda llevar algo más de tiempo identificarlo. Lo que puede resultar obvio a estas alturas es que no existe una definición de caso sospechoso única para todos. Es probable que la definición de caso sospechoso aplicada en zonas endémicas o focos activos tenga que diferir de la aplicada en zonas no endémicas o zonas con transmisión de malaria muy baja o nula. La necesidad de sensibilidad debe equilibrarse con la necesidad de minimizar el gasto innecesario de recursos. Paremos a reflexionar un momento sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es la definición de caso sospechoso de paludismo en su país? ¿Difiere la definición de caso sospechoso de paludismo entre estaciones o regiones? ¿Cree que su definición de caso sospechoso de paludismo es más sensible que específica o más específica que sensible? ¿Es el nivel de sensibilidad adecuado para su entorno? En caso negativo, ¿cómo podría ser que la definición de caso sospechoso de malaria fuera más sensible? ¿Hasta qué punto se entiende bien la definición de caso sospechoso de paludismo en los centros sanitarios o por parte de los trabajadores sanitarios de la comunidad que examinan los casos? Detección activa de casos.
Acabamos de concluir una sección sobre la vigilancia pasiva y cómo identificar los casos sospechosos de malaria mediante el uso de una definición de caso sospechoso de malaria. La vigilancia activa mediante métodos de detección activa de casos es otra forma de identificar los casos de paludismo. La detección activa de casos no pretende sustituir a la vigilancia pasiva, sino complementarla o suplementarla. La detección activa de casos se utiliza en zonas no cubiertas por la vigilancia pasiva basada en el sistema sanitario rutinario, por ejemplo, zonas remotas o en conflicto. La detección activa de casos también puede utilizarse en poblaciones que experimentan barreras para acceder al diagnóstico y al tratamiento de la malaria. La detección activa de casos también podría utilizarse para identificar casos durante brotes o epidemias mientras se mejora la vigilancia pasiva. La detección activa de casos es menos sostenible y más cara que la vigilancia pasiva y, por lo tanto, nunca es la primera opción para detectar casos. Además, un tipo de detección activa de casos denominada detección reactiva de casos depende de que se disponga de un buen sistema de vigilancia pasiva. Veamos los subtipos de detección activa de casos. La detección activa de casos se divide en detección proactiva de casos y detección reactiva de casos. Ambas requieren que los trabajadores sanitarios busquen activamente infecciones adicionales en la comunidad. La detección proactiva de casos significa que se lleva a cabo en poblaciones o zonas que se cree que corren riesgo de transmisión o en las que se sabe que hay casos de paludismo. Se planifica con antelación y se dirige a poblaciones o zonas en las que la vigilancia pasiva es limitada o existen barreras para acceder al diagnóstico y tratamiento de la malaria. Puede utilizarse en cualquier nivel de la transmisión, dependiendo de los recursos. La detección reactiva de casos significa que se produce como reacción a un caso confirmado que se identifica, normalmente, a través de la vigilancia pasiva. La detección reactiva de casos no se recomienda hasta que los países estén cerca de lograr la eliminación y sea posible llevar a cabo investigaciones de casos para determinar la localización probable de la infección. En entornos posteriores a la eliminación, la detección reactiva de casos en torno a los casos importados o introducidos ayuda a probar si hay o no casos autóctonos adicionales de malaria. En general, la detección activa de casos de cualquier tipo, cuando se despliega en zonas con riesgo de transmisión, mejora la sensibilidad general del sistema de vigilancia. Existen dos enfoques potenciales para llevar a cabo la detección proactiva de casos. El primero, que también se denomina vigilancia masiva de la fiebre, consiste en examinar a todas las personas de la población objetivo en busca de fiebre o antecedentes de fiebre. Las personas con fiebre o antecedentes de fiebre se someten a una prueba parasitológica para detectar la malaria. Los que den positivo deben ser tratados con un antipalúdico, según las directrices nacionales, y se les debe hacer un seguimiento para garantizar su curación completa. Los que den negativo deben ser derivados adecuadamente. El segundo enfoque, también denominado pruebas y tratamientos masivos, consiste en someter a todas las personas de la población objetivo a una prueba parasitológica, independientemente de los síntomas. De nuevo, todas las personas que den positivo deben ser tratadas con un antipalúdico, según las directrices nacionales, y las que den negativo deben ser derivadas adecuadamente. La primera pregunta que debe plantearse es sobre el funcionamiento del sistema de vigilancia pasiva. La detección pasiva de casos es la columna vertebral de la vigilancia para la eliminación de la malaria. Si no se ha optimizado la detección pasiva de casos, asegúrese primero de que la vigilancia pasiva está optimizada y funciona en todas partes. Esto significa que todas las unidades de salud y los colaboradores voluntarios tienen capacidad para diagnosticar y tratar la malaria, que existen protocolos para la detección pasiva de casos y se han difundido, que se dispone de definiciones de casos sospechosos y se utilizan para identificar a los pacientes que deben someterse a pruebas, que hay diagnóstico con aseguramiento de la calidad y que los protocolos de tratamiento se ajustan a las directrices de la OMS y se utilizan para administrar la medicación antipalúdica adecuada. La detección proactiva de casos no debe utilizarse como sustituto de una detección pasiva de casos subóptima. En las zonas en las que se ha optimizado la detección pasiva de casos, el país debe determinar si se han definido sus poblaciones o zonas de mayor riesgo. Si no es así,
primero deberían analizar sus datos para identificar y definir las poblaciones y áreas de mayor riesgo. Podría tratarse de poblaciones móviles y migrantes, trabajadores de plantaciones, mineros, personas dedicadas a actividades ilegales, residentes de zonas fronterizas o poblaciones marginadas. El país debería evaluar si existe o no una buena cobertura y utilización de la vigilancia pasiva en estas zonas. Una razón por la que podría haber un uso deficiente de la vigilancia pasiva es si la zona tiene un gran número de casos afebriles o mínimamente sintomáticos. Si no es así, y no es posible extender la vigilancia pasiva a estas poblaciones, el país debe considerar el desarrollo de protocolos y la implementación de una vigilancia proactiva rutinaria en estas poblaciones o áreas. Esto puede ser necesario si existe un gran problema de casos afebriles o mínimamente sintomáticos. Sin embargo, incluso cuando la vigilancia pasiva está disponible en una zona, es posible que las poblaciones no accedan a la atención debido a barreras como la estigmatización o el miedo a las autoridades, o debido a las largas jornadas laborales. Si no se están identificando rápidamente los casos en las poblaciones o zonas de mayor riesgo tras la aparición de los síntomas a través del sistema de vigilancia pasiva, deben abordarse las razones de los retrasos en la detección de casos. Sin embargo, si existen obstáculos para acceder al diagnóstico y al tratamiento de la malaria, el país debe considerar la posibilidad de poner en marcha una detección proactiva de casos en estas poblaciones o zonas para mejorar la detección rápida de casos. La detección proactiva de casos debe iniciarse cuando se identifiquen poblaciones de alto riesgo sin acceso a la detección pasiva de casos. En los entornos de eliminación, la detección proactiva de casos es importante para detectar casos sintomáticos y asintomáticos en la comunidad que no se detectan mediante la detección pasiva de casos. La detección proactiva de casos podría ser útil en las zonas mineras, por ejemplo, si no hay instalaciones sanitarias fijas, o para los campos de refugiados u otras poblaciones sin estatus legal en el país. También podría ser útil en zonas donde parte de la población se dedica a actividades ilícitas o ilegales y desconfía de interactuar con las instituciones gubernamentales. En general, debe considerarse la detección proactiva de casos cuando los casos de paludismo se presenten muy tarde en su enfermedad o no se presenten en absoluto. El país debe considerar si es necesario dirigirse a los portadores del parásito afebriles o asintomáticos, o no se considere factible extender la vigilancia pasiva a una zona o población de mayor riesgo. La detección reactiva de casos comienza en el centro sanitario o con un trabajador sanitario de la comunidad cuando se identifica un caso confirmado. La detección reactiva de casos se pone en marcha con la detección y notificación de un caso confirmado de paludismo por parte de una unidad de salud o un colaborador voluntario. Durante la investigación del caso se identifica el lugar probable de infección del caso índice, momento en el que el personal del centro sanitario u otro cuadro del personal, dependiendo el país, lleva a cabo la detección reactiva de casos en la comunidad. Durante la detección reactiva de casos, las personas que residen en un radio predefinido desde el lugar probable de la infección, que puede ser el lugar del caso índice, se someten a una prueba parasitológica. A veces primero se les examina para detectar síntomas y después se les realiza la prueba. Las personas que dan positivo son tratadas según las directrices de gestión de casos. Para los casos con antecedentes de viaje durante el periodo probable de infección, los coviajeros también deben ser identificados, examinados con una prueba parasitológica y tratados si son positivos, incluso si no residen en el radio predefinido desde el lugar probable de infección. A diferencia de la detección proactiva de casos, que es una actividad planificada que se realiza regularmente en momentos concretos, la detección reactiva de casos se activa con la identificación, notificación de un caso índice. Dados los recursos necesarios, los países o zonas solo ponen en marcha la detección reactiva de casos cuando el número de casos es muy bajo. La detección reactiva de casos se lleva a cabo en el lugar probable de infección del caso índice, que puede ser o no la residencia del caso, y entre los coviajeros, si el paciente tiene antecedentes de viaje con otras personas, desde una zona con transmisión de malaria en curso. En la práctica,
La detección reactiva de casos debe iniciarse cuando la carga total de casos en un país sea muy baja. Por ejemplo, no más de 3 casos por equipo de investigación a la semana durante la temporada alta de transmisión, cuando haya pocos focos de transmisión y se disponga de los recursos adecuados. Para llevar a cabo una detección reactiva de casos, se necesita personal cualificado a nivel periférico, con transporte adecuado y productos contra la malaria. Como se ha mencionado anteriormente, la detección reactiva de casos en entornos post-eliminación puede proporcionar una prueba adicional de que no hay casos autóctonos de malaria en la zona. Aunque es más raro, la detección reactiva de casos también podría ser desencadenada por casos identificados a través de la detección activa de casos. Para cada una de las siguientes situaciones, identifica el tipo de detección de casos descritos en este escenario como detección de casos pasiva, proactiva o reactiva. Personal sanitario yendo de tienda en tienda en un campo de refugiados para identificar a cualquier persona enferma e infectada del paludismo. Pruebas a todos los miembros de una compañía de teatro después de que regresaran de un país donde la malaria es endémica y a uno de ellos se le diagnosticara malaria. Caso de paludismo identificado por una trabajadora sanitaria comunitaria con una prueba de diagnóstico rápido cuando un paciente con fiebre acudió a su casa para recibir tratamiento. Estos son algunos de los puntos clave del módulo. La detección pasiva de casos es la columna vertebral de la vigilancia en los entornos de eliminación. Sin un sistema sólido de detección pasiva de casos, la eliminación es mucho más difícil, si no imposible. La detección pasiva de casos depende de la identificación de los casos sospechosos. La definición de caso sospechoso debe elaborarse de forma que sea lo suficientemente sensible como para detectar todos los casos de paludismo, pero lo suficientemente específica como para no gastar recursos en pruebas de manera innecesaria. Puede haber situaciones en las que la detección activa de casos sea necesaria para complementar la detección pasiva de casos. Estas situaciones podrían incluir zonas de difícil acceso, poblaciones sin acceso legal a la atención sanitaria o situaciones de emergencia. Existen 2 tipos de detección activa de casos. La detección proactiva de casos se planifica con antelación, mientras que la detección reactiva de casos se activa con la identificación de un caso confirmado y se lleva a cabo en el lugar probable de la infección y sus alrededores. Se utilizaron estos 3 documentos como base para el desarrollo del curso. Uno es el Marco para la Eliminación de la Malaria, publicado en 2017. Otro es el Manual de Referencia para la Vigilancia, el Seguimiento y la Evaluación de la Malaria, publicado en 2018. Una tercera son las Directrices de la OMS para la Malaria, publicadas en 2021. Aquí se enumeran los materiales básicos utilizados en esta unidad. Las referencias a otras fuentes de información incluidas en la formación se enumeran en la diapositiva Referencias, que aparece a continuación. Puede acceder fácilmente a las directrices de la OMS sobre la malaria, junto con los datos del Informe Mundial sobre la Malaria, a través de su dispositivo móvil descargando la aplicación WHO Malaria Toolkit de Google Play o Apple Store.